Por mucho tiempo hemos aprendido que la segunda venida de Jesús, como nos enseñaron, se va a realizar en las nubes. Porque dice el texto, así como me habéis visto ir, volveré otra vez en las nubes. Y al entender esto de una forma literal, incurrimos en algunas inexactitudes. El texto de la Biblia tiene que ser entendido desde una perspectiva profunda. Es decir, los textos no son literales, tal como están escritos se deben entender, sino que ameritan un escudriñar las escrituras, porque dice escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Veamos de qué se trata la venida del Mesías en las nubes. De hecho, estamos cercanos a la celebración de una fiesta bíblica establecida en la Torá que debe recordar el inicio de un nuevo año, y esta fiesta llamada desde el punto de vista eh, hebreo es una celebración, una santa convocación. Veamos cómo dice el texto respecto de la santa convocación. Veamos aquí en Levítico 23. Está establecido, dice, en lo literal, dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes, el primer día del mes tendréis día de reposo, un memorial al son de trompetas, una santa convocación. Cuando leemos esto, ¿qué es lo que primero se nos ocurre? Bueno, hay que hacer una fiesta, hay que sonar trompetas y tenemos que entender de qué se trata este famoso séptimo mes. ¿Cuándo es el séptimo mes? La Biblia o la Torá fue escrita eh, bajo la estructura de un calendario lunar. El calendario lunar implica que todos los meses inician con la luna nueva. Cuando desaparecía la luna del firmamento y aparecía nuevamente un pequeño rayo de luz, se hacían sonar lo que conocemos como trompetas, pero en realidad son los cuernos de carnero llamados del shofar. Estos shofar debían anunciar la venida del nuevo mes, y por lo tanto, al ser el inicio de un mes, también es el inicio del año. Todo esto nos debe recordar que es una especie de convocación religiosa, perdón, convocación religiosa para celebrar algo. Pero en realidad, cuando miramos el texto hebreo y vemos, en este caso, la convocación, la santa convocación, que en términos hebreos sería una Kodesh Mikra. ¿Qué es Mikra? Y vamos a tratar de asociarlo con lo que vamos a aplicar en esta clase. Mikra es una asamblea, una convocación que religiosamente hay que realizarla. Pero en la terminología hebrea, esta convocación nos lleva a algo más. Es un tiempo de aprendizaje, es un tiempo de reflexión, un tiempo de encontrar siempre cosas nuevas. Y entonces, este día, conforme está estructurado, está establecido, perdón, recuerda el inicio de un año. Para ello, vamos a recordar rápidamente cómo está estructurado el calendario bíblico
como dijimos, basado en la luna. Entonces, en realidad hay dos fiestas importantes que están perfectamente señaladas. La primera es Pesaj, que se celebra el 15 del primer mes. Entonces aquí es el primer mes, en realidad el calendario religioso, el primer mes es el primer mes del año religioso. Entonces sería aquí el primer mes religioso. Esto corresponde a la fiesta de Pesaj, lo que nosotros conocemos como la Pascua. Entonces, ahora de aquí al opuesto del calendario tendremos el séptimo mes. ¿Sí? Sería el séptimo mes está acá, ¿no es cierto? Es decir, pasan aquí 6 meses y el inicio del séptimo mes, es decir, el inicio de los 6 meses siguientes, en el primer día del mes se debe celebrar esta famosa Santa Convocación o el día de Yom Teruah, se llama, el sonar de las trompetas, cuyos nombres son varios nombres a los que se le conoce esta fiesta y vamos a ir poniendo estos nombres aquí. Uno de ellos es el día de sonar las trompetas. ¿Ah? Quizás me toca ponerle un poco más de acá arriba. El día de sonar las trompetas. Luego se le conoce también como el día del juicio final. El día de la coronación del rey. También el día de las bodas del Cordero. Bodas, las bodas del Cordero, entre varios otros nombres. Hemos hablado alguna vez de esto. ¿Y por qué se le dan estos nombres? Particularmente el famoso nombre del día del juicio final. En general, nosotros hemos aprendido de que va a haber un día terrible, un día de, en el que hay que salir corriendo, hay que esconderse. Dice, más vale que nos cubra la tierra antes que estar presentes en ese día y cosas así. Pero en realidad está hablando de este día que es, si es un juicio anual, un juicio anual que se celebra como, y nosotros también estamos acostumbrados. ¿Qué hacemos cuando termina un año solar? El año solar termina el 31 de diciembre. El 31 de diciembre salimos a hacer una fogata. Antes de la medianoche comenzamos ya a escribir unos papelitos y a la medianoche se enciende el fuego y botamos los papelitos con la esperanza de que esos deseos que hemos puesto allí o esas cosas del pasado que hemos puesto allí se incineren, se quemen y que no vuelvan a pasar. Eso efectivamente es un juicio. Estamos haciéndonos un juicio, enfrentándonos a nosotros mismos, reflexionando sobre el año que pasa y lo que esperamos del siguiente año. En la Torá efectivamente es esto de recordar que toda nuestra vida es un ciclo. Al ser un ciclo, en cada ciclo tenemos que reflexionar, que aprender, que dejar atrás cosas y emprender nuevas. Cada mes es lo mismo, es un ciclo con una luna nueva. Cada día es un ciclo con una vuelta al sol. Y así
todos los ciclos, inclusive los ciclos de la naturaleza, son algo repetitivo que vuelven a ocurrir y son nuevas oportunidades para enfrentarnos a nosotros mismos y reflexionar y cambiar. Esto fue establecido para este fin. Entonces, las trompetas o los shofar se tocan porque tiene cierta simbología de que el sonido del shofar, que es un sonido lúgubre, en realidad toca las fibras más sensibles del alma, despierta. Y es por eso que el shofar se utiliza para despertar al alma dormida. Y por esto en la fiesta es necesario tocar estos sonidos con cierta estructura para que cada persona reflexione y despierte de su sueño en el que está en la vida. Pero el día del juicio final, como dijimos, aquí vamos a hacer un juicio. Hay dos cosas que ocurren en este juicio. Si nosotros venimos de, digamos, de hacer bien las cosas, perdón, vamos a hacer así. Sí, perdón, me había puesto, bueno, no importa. Si nosotros hemos hecho bien las cosas, ¿quién teme un juicio si ha hecho bien? Cuando vamos ante un juez y nosotros pensamos, tenemos todos los argumentos para ganar este juicio, vamos tranquilos, no pasa nada. Un poco preocupados en que tenemos que poner nuestra conciencia en esto, pero vamos seguros. Pero ¿qué ocurre si por el contrario hemos hecho las cosas mal, tenemos cosas pendientes, un montón de cosas que no hemos hecho bien y vamos a un juicio de un juez? Entonces vamos preocupados. Entonces, ¿el juicio en qué se convierte? El día del juicio, si es que es un juicio que venimos por este camino, no tememos. Es un día de gozo, la coronación del rey, inclusive la boda. Una boda es un día de gozo. Pero si es que vamos por este lado con cosas, trabajos, cargas, etcétera, con miedos, y nos vamos a enfrentar al rey, desde luego que tenemos que temer. Entonces, aquí ocurre que si es que vamos con cargas y con lo que se denominan pecados, aquí se emite el juicio. Nosotros sabemos que el juicio de un pecado es ¿qué? El juicio de un pecado es simplemente la muerte. Por eso dice en la Escritura, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si es que vamos con culpa, sabemos que aquí se nos va a decretar la muerte. Por eso es el día del juicio final. Pero si vamos confiando en que hemos tratado de hacer bien las cosas y no solo en eso, sino que confiando en lo que conocemos como Mashiach, entonces vamos a estar, no vamos a estar preocupados, vamos a estar esperanzados en que aquí se nos va a decretar la vida. Entonces, recuerden como dice la Escritura, porque la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Entonces, que nuestras palabras y nuestras acciones sean de tal forma que merezcamos la vida. Pero, aún así, si es que aquí se nos decreta la vida o se nos decreta la muerte, está estructurado esto de tal forma que en este día del juicio final, que se decreta la muerte, 10 días después, 10 días después, hay un día llamado el Día del Perdón, el día de Yom Kippur. Yom Kippur o el Día del Perdón. Y como dijimos, aquí entra un número, el número 10. 10 días que se le conocen como los 10 días temibles. ¿Por qué? Porque son días de reflexión. Son como cuando un preso
a un preso le han decretado la muerte. Si ustedes recuerdan esas películas de vaqueros, a alguien se le ha decretado la muerte y él está mirando y viendo desde su ventana cómo están construyendo afuera la famosa horca, una horca de madera, un piso de madera, un palo y todo eso, y están clavando, serruchando la madera para construir todo eso. Y entonces estos días en que el preso está mirando eso son los días más horribles. Pero sabemos que al final de estos 10 días hay un día llamado Yom Kippur, que es el día del perdón. Y en estos 10 días tenemos que hacer ejercicios de reflexión para ameritar que todo lo que hemos hecho y esta muerte que fue decretada sea perdonada. Entonces, en lo básico, esto fue diseñado de esta forma para cada año que sea repetitivo, una santa convocación en donde tenemos que aprender y reflexionar sobre estos aspectos año por año. Pero ahora yo me voy a detener en, en algo, vamos a ponerle por aquí, que en la venida del Mesías, o Mashiach, en la terminología hebrea, en las nubes. Tal como aparece en el texto, dice que así como me habéis visto ir, me veis ir, así me veréis nuevamente venir en las nubes. Y también está escrito, dice, y todo ojo lo verá. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es todo esto de la venida del Mesías en las nubes? Cuando se predica esto en las iglesias, se dice que el último día, el gran día, el final, que ya estamos a las puertas, el Mesías va a aparecer en las nubes. ¿En las nubes de qué? De nuestro cielo. Pero cuando hablamos del cielo, confundimos el cielo con el cielo que vemos. Y por lo tanto, las nubes que están allí, en esas nubes se va a aparecer el Mesías y nos dice, si todo ojo le verá y la tierra es redonda, ¿cómo va a ser para que le vean todo el mundo? Entonces así explican, dicen, no, ahora hay la televisión y si un acontecimiento de eso, si viene Jesús en las nubes, va a ver la televisión para que todo el mundo le esté viendo. Cuando tomamos los textos de la Biblia en la literalidad, incurrimos en ciertos problemas, en ciertas inexactitudes. Como dijimos, la Tierra es una tierra redonda, ¿cierto? Y si, por ejemplo, decimos Jesús viene de unas nubes, las nubes están por acá, ¿sí? Aquí hay nubes, aquí va a haber nubes, aquí también hay nubes, y aquí hay nubes, y aquí hay nubes. La primera pregunta es: ¿en dónde está el cielo? Jesús viene del cielo en las nubes. Si miramos para acá y Jesús va a aparecer en las nubes de aquí, ¿sí? Perdón que tenga que dibujarlo. Si va a venir y va a aparecer por este lado, no le van a poder ver por acá. Aquí estarán quizás de día y acá están de noche. Jesús viene de aquí de arriba, que para los de acá no será arriba, sino será abajo. Es decir, nos metemos en ciertos problemas porque nosotros en las historias bíblicas tratamos de interpretar la literalidad de la Biblia. Es decir, si nosotros estamos aquí, nuestro arriba será acá. Y por lo tanto el cielo está aquí. El cielo estaría aquí. Pero para los que están acá, este cielo está abajo. Por tanto, tenemos que volver a las definiciones correctas. ¿Qué es arriba y qué es abajo? Arriba es lo supremo, lo divino, ¿sí? Lo sublime, ¿sí? Ahora, ¿qué es abajo?
es lo contrario, ¿cierto? Cuando decimos que una persona ha caído tan bajo, por ejemplo, es lo indeseable, ¿sí? Am, lo contrario de lo divino, no sé, no se me ocurre ahorita la desgracia, ¿sí? Y todo lo que no deseamos, el dolor inclusive. El dolor es algo bajo, el sufrimiento. El sufrimiento está abajo y por lo tanto la paz y la alegría están arriba. Paz, la armonía están arriba. Por lo tanto, los términos bíblicos uh, difieren de los términos espirituales. Los términos espirituales difieren de los términos físicos, de los que nosotros conocemos. Pero, sin embargo, la Biblia utiliza lo físico porque desde el punto de vista de los sabios, los fenómenos físicos son alegorías de las cosas espirituales. ¿Sí? Esto tenemos que tener presente. Es decir, vamos a utilizar como modelo lo físico para entender lo espiritual. Entonces, para ello, vamos a regresar a nuestros textos y vamos a leer, aquí en Mateo. Mateo 17:5. ¿Sí? Y como vuelvo a repetir, por aquí estamos utilizando los nombres tal como aparecen en nuestras Biblias para no alejarnos mucho de lo que conocemos mientras estamos rectificando nuestro lenguaje. Dice, hablando de una historia de la transfiguración de Yeshua, o le llaman lo que le llaman Jesús, ¿no? Aquí está escrito como Jesús. Dice, mientras estaba aún hablando, y aquí una nube luminosa los cubrió. Y es curioso que sea una nube luminosa, porque generalmente las nubes, cuando vemos que las nubes se agrupan, mientras más agrupadas están, se hacen negras. Pero dice, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi hijo amado en quien me he complacido, a él oíd. Para ir entrando en el tema, revisemos también Marcos 9:7. Dice, entonces se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube, este es mi hijo amado, a él oíd. Concuerda el texto. Veamos ahora en Lucas 21:27. ¿Qué es el verso al que quiero referirme? Dice, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Ahora, esta nube, ¿de dónde sale? Para ello vamos a tener que regresar a los textos del Antiguo Testamento para ver cómo está estructurada esta palabra nube, de dónde viene, y de hecho hay varias palabras. Por ejemplo, aquí en Proverbios 16:15, el resplandor del rostro del rey hay vida y su favor es como nube de lluvia tardía. Y veamos también en Isaías 44:22. He disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te he redimido. ¿Por qué utiliza en este caso Isaías esta forma idiomática de disipado como una densa nube, una comparación, como densa nube
tus transgresiones. Para poder entender esto un poco más, entonces veamos el texto. En hebreo, las palabras hebreas. Y veamos qué dice de la nube o de la niebla, en este caso, Anán. Y vamos a regresar a Proverbios 16:15 para ver la palabra que me interesa por aquí, porque de hecho las palabras en hebreo son varias y les traducen a veces al español a una sola. La palabra nube en hebreo, en este caso, es av, pero un av que está escrito Ayin Bet. Déjenme poner un poquito más grande para que lo puedan verificar. La palabra av, que corresponde a nube, ¿sí? Es Ayin Bet. Y aquí veamos que su interpretación del diccionario Strong es de una envoltura, nube densa, espesura. Pero lo que me interesa cómo analizarlo en este caso, vamos a tomar las dos letras y llevarlas a nuestra pantalla para sacar los valores numéricos. Por lo tanto, ustedes deberían tener a la mano las tablitas de equivalencias de las letras que ya les he pasado a su debido tiempo. Y vamos a quitarle las vocales que aparecen en el texto. Bien. Y simplemente esto, esta palabra se escribe o se suena como af, pero no es en el sentido de padre, porque no es aleph bet, sino es ain bet. Este af es nube. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la gematria, el número que corresponde a esta palabra? Vamos a sacar la gematria para entender un poquito más. Si tienen a la mano sus tablitas, ¿cuál es el valor numérico de bet? El valor numérico de bet es 2 y el valor de ain es 70. Por tanto, ¿cuánto suma la palabra af o nube? 72. ¿A qué corresponde el número 72? 72 son los 72 nombres del Creador. Los que aparecen en el cántico del mar, después de cruzar el mar. También son 70 naciones, lo que nosotros conocemos como los gentiles, el resto del mundo, más la casa de Israel y más la casa de Judá. Recuerden que hay dos grupos de tribus que se dividieron en lo que se conoce como dos casas. La casa de Israel conformada por 10 tribus y la casa de Judá conformada por 2 tribus. Entonces, desde luego, todo esto es un análisis que nos debería llevar a encontrar el trasfondo de todo esto. No es que se traten de naciones y de las tribus de Israel y las tribus de Judá, sino que corresponden a todas las estructuras internas que llevamos dentro. Cuando, recuerden, hemos dibujado siempre esta estructura, que es un resumen del árbol de la vida y es también un resumen de nuestra alma. ¿Cómo está estructurada nuestra alma? Con las facultades intelectuales. Aquí, facultades intelectuales y las facultades emocionales. A estas facultades intelectuales se les denomina cielos. ¿Y qué dijimos de los cielos? Lo supremo, lo divino.
lo sublime, la paz, la armonía, y a las facultades emocionales que en general están desordenadas y vacías, lo que equivale al verso que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Estas facultades emocionales, que se les denomina también tierra, ¿sí? También mujer, etcétera. Y la tierra es lo que debemos trabajar. Recuerden, como estábamos viendo en la creación, el Adán, al ser expulsado del jardín, el Edén, el Creador le dice, con el sudor de tu frente trabajarás la tierra para conseguir el pan. Es decir, ahora ya no es fácil, ya no es así nomás, ya no vas a tener todas las cosas a tu alrededor para que vivas sin ningún esfuerzo, ahora tienes que esforzarte. Y dice, con el sudor de tu frente, con el sudor de tus facultades intelectuales, utilizando tus facultades intelectuales, trabajarás la tierra. Entonces aquí, utilizando la inteligencia, descendemos la inteligencia para ir trabajando nuestras facultades emocionales. Aquí, en esta tierra, en este mundo interior, aquí habitan las 72 naciones de la tierra. Vamos a poner aquí 72 naciones, en realidad 70 naciones, las 70 naciones de la tierra que tienen que ser transformadas, ¿sí? Más la casa de Israel y la casa de Judá, que en algún momento completamos estos dos números para llegar a los 72. ¿Qué son, por tanto, los 72 nombres del Creador? Los 72 nombres del Creador, los nombres no son los títulos de cómo se llama el Creador. Los nombres no son ninguna cosa para identificar a nadie. Los nombres son caminos de sabiduría para entrar al conocimiento del Creador. Es decir, cuando nosotros decimos el nombre de 4 letras, Yud Hei Vav Hei, aquí este Yud Hei Vav Hei está distribuido el nombre del Creador para nuestro propio conocimiento, para que ver cómo se revela esta luz, la luz que viene de los cielos para iluminar la tierra. Entonces, ese camino, el camino del nombre del Creador, de conocer el nombre del Creador, es el camino de conocerme a mí mismo. Por lo tanto, el camino de los 72 nombres del Creador son lo mismo, son las estructuras que debemos caminar para conocer la sabiduría y para conocernos a nosotros mismos y revelar al Creador que está dentro nuestro, despertar al Creador que está dentro nuestro. Entonces, ahora, ¿a qué se refiere esta famosa nube? Y como dijimos, vamos a utilizar los fenómenos físicos para ver el significado de la venida de Jesús en las nubes. Y para ello vamos a utilizar un fenómeno muy conocido por todos y que ustedes ya deben recordar que lo hemos analizado hasta aquí. Es el famoso ciclo del agua. El famoso ciclo del agua. ¿Cuál es el ciclo del agua? Comencemos por dibujar. Tenemos aquí, están los mares con sus olas hasta que llegan a la playa. Y aquí aparece la tierra seca y luego las montañas. Y vamos a dibujar también el sol. El sol. Quizás le vamos a poner de una forma así. ¿Sí? Aquí está el sol. ¿Cuál es la función del sol? Si aquí tenemos el mar, aquí tenemos el mar,
Ya estábamos analizando un poco del mar. ¿Cómo se llamaba el mar? ¿Cómo está escrito el mar en hebreo? En la Torá. Yamim era, ¿no? Y este inclusive tenía un valor de 100, ¿no? Para recordar solamente. Bueno, em, el mar contiene el volumen más grande de agua. ¿Cuál es el trabajo del sol? O en términos nuestros, ¿cuál es el trabajo de la luz? ¿Sí? Vamos a ponerle de esta forma así. ¿Cuál es el trabajo de la luz? ¿Cuál es la luz? En la espiritualidad, ya sabemos, la luz dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La luz tiene por objeto, ¿sí?, alumbrar nuestro mundo, pero también esta luz calienta el agua, y el agua que está en una masa muy grande se comienza a evaporar. Entonces vamos aquí a dibujar pequeñas gotitas de agua, diminutas gotitas de agua que suben como vapor, y el vapor es muy liviano hasta que se acumula aquí en las nubes. Vamos a dibujar más bien de otro color. Aquí vamos a dibujarlo así, ¿sí?, en las nubes. Y quizás debo dibujarlo un poco más acá. Sí, comienza a acumularse aquí el agua en las nubes. ¿Y qué ocurre luego? Como ya comienzan a acumularse las nubes aquí, se tapa y ya comienza a enfriarse un poco el ambiente debajo de la nube. El sol ya no pega directo. Por lo tanto, aquí hay corrientes de vientos que comienzan a mover, ¿sí? Comienzan a mover y a empujar las nubes hacia la tierra eh, alta, hacia las montañas, hacia el continente. Entonces ahora las nubes, al venir por acá, se chocan, estas nubes chocan con aquí, con corrientes frías que vienen de otros lados, ¿sí? Y hacen que estas nubes se condensen y ahora comience a precipitarse la lluvia en en las montañas. Entonces, primero aquí el agua está en una forma líquida, se transforma en un gas y viene por el viento, llueve en las montañas, y si hay muchísimo frío en las montañas, inclusive aquí va a aparecer agua, pero en forma, eh, eh, ¿cómo se llama? En una forma sólida, ¿sí?, en forma de nieve. Se queda en las montañas pintando las montañas bien altas, pero el resto cae en formas de gotas de lluvia y riega la tierra. Y cuando riega la tierra, lo que está haciendo es fertilizar la tierra, ¿sí? Esta lluvia está fertilizando la tierra. Entonces, este ciclo del agua nos debe motivar a conocer qué dijimos o cómo le llamamos a Mashiach, al Mesías. Él mismo dijo de sí mismo: yo soy la luz del mundo. Entonces, cuando miramos aquí este fenómeno natural, que es la luz del sol, aquí esta luz está representando a Mashiach. Mashiach calienta las aguas. ¿Qué eran las aguas? Como recordamos en la Biblia, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. La Torah habla de las aguas vivas, y estas aguas vivas es la Torah, la misma Torah, la palabra. Vamos a poner aquí la palabra, ¿sí? Pero esta palabra está en forma de
un cúmulo grande. Si nosotros cogemos un rollo de Torah, la Torah comenzamos a abrirla y vamos a ver varias columnas y muchísimas letras que inclusive ni las entendemos porque tampoco sabemos hebreo. Y comenzamos a leer desde la derecha, la primera columna desde la derecha, y comenzamos a ir enrollando poco a poco la Torah en la lectura hasta terminar la lectura al final. Pero esto no es únicamente, o no se debe únicamente leer. ¿Para qué está escrita la Torah? Y escrita inclusive únicamente con consonantes y no con vocales. Recordemos que dice, escudriñad las escrituras. Cuando habla de las escrituras, está hablando de la ley o la Torah. Entonces, ¿qué son las escrituras? La palabra, la Torah. Escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Es decir, lo que está escrito en lo que llamamos el Nuevo Testamento siempre se refiere a la Torah. ¿Qué es lo que tenemos que entender? La Torah. Pero eso que está ahí, que está hablando de historias de la creación, del diluvio, de la Torre de Babel, de cómo se perdió Sodoma y Gomorra, la esclavitud en Egipto, la salida, la liberación, el cruce, el desierto, la conquista y un montón de historias. ¿Para qué nos sirve conocer esas historias? Lo que está escrito en el lenguaje de las ramas. Por lo tanto, esto de aquí, este océano, este mar, que de alguna forma es algo infinito, que no podemos entenderlo, para entenderlo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que emplear la luz de Mashiach, lo que se conoce como el Espíritu Santo. Dice, Él os guiará a toda la verdad. Con el entendimiento, con el conocimiento, y ir desmenuzando esta palabra. ¿Qué hacemos de esta palabra? Le trituramos, le hacemos gotitas chiquitas. La luz y el calor me ayuda a elevar esta Torah inmensa, porque me concentro en pequeños detalles que vamos aplicándolos, conociéndolos, escudriñando poco a poco, masticando palabra por palabra. Por eso decía que los niños cuando les llevan al jardín de infantes, lo primero que les dan son las letras en forma de galletas. ¿Para qué? Para que aprendan a masticar letra por letra y se lleven este pensamiento de que hay que masticar la Torah para destruirla en pequeños pedacitos que sean digeribles. Como en el caso de aquí, que el sol calienta el océano y va convirtiendo el agua muy grande que está en el océano en pequeñas gotitas de vapor que se van acumulando en las nubes. Al acumularse, ahora es algo útil. Este algo útil es llevado por los vientos fríos y ahora al llegar a las tierras altas, descienden a la tierra para fertilizar la tierra. Y este es nuestro trabajo. Es decir, escudriñar es esto, escudriñar las escrituras. ¿Para qué? Para trasladarlas desde el mar, poquito a poco, y llevarlas hacia la tierra. ¿Cuál tierra? Nuestra tierra. Y ahora ir fertilizando la tierra para que esta tierra produzca frutos verdes. Entonces comienza aquí con el famoso ciclo del agua, que es lo que el creador puso. Comienza a aparecer las hierbitas, ¿sí?, en la tierra y comienzan a aparecer los grandes árboles, los árboles que comienzan a poblar la tierra, ¿sí? Y inclusive nosotros mismos tenemos que ser árboles, porque recuerden que la Escritura dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Pero ¿qué es lo que hace el árbol? Toma el agua, inclusive esta agua que está viniendo por la tierra, por debajo de la tierra en estas corrientes,
para llevarla hasta sus hojas, y como vimos en una de las clases, aquí se produce la síntesis, la fotosíntesis con la ayuda del sol para purificar el aire. Y ese también es nuestro trabajo. Entonces, ¿qué es todo este famoso ciclo del agua? Esta es, en resumen, la venida de Mashiach en las nubes. Si nosotros esperamos a un ser que se pueda ver y que esté viniendo, viajando de algo arriba, arriba no está el cielo, que venga desde aquí entre esas nubes y se aparezca y que con estos ojos le podamos ver, estaremos esperando toda la vida y nunca lo vamos a venir a ver venir. Pero si es que esto estamos haciendo día a día, escudriñando las escrituras, de esta forma estamos trayendo a Mashiach al mundo. ¿A cuál mundo? Primer mundo que tenemos que traer es a nuestro mundo interior, para que aquí, en nuestra interioridad, se ilumine y con esta luz podamos comenzar a iluminar a los demás. Entonces, cuando celebramos la fiesta de el día del juicio, de la venida de Mashiach en las nubes, lo que tenemos que hacer es reflexionar que día a día, año a año, con el conocimiento que estamos aprendiendo de escudriñar las escrituras, estamos trayendo a esa luz al mundo para que ilumine el mundo. Porque si esperamos un ser para que venga a gobernar el mundo y hacernos reyes y sacerdotes, reyes de no sé qué pueblos y sacerdotes de no sé qué templos, si no aprendemos a ser reyes de nuestro mundo interior y sacerdotes de nuestro propio templo, entonces no podremos aplicar todo esto también en el mundo exterior nuestro. Entonces, la venida de Mashiach, la venida de Mashiach es una alegoría que debe ser interpretada como algo que está ocurriendo siempre que escudriñamos las escrituras. Por eso, inclusive en este sentido, hay maestros que dicen que cuando está traducido en el texto de que Mashiach está viniendo, o Mashiach vendrá, no dice vendrá, sino estará viniendo en una forma progresiva, se estará revelando. Y ese debe ser el sentido de siempre estar trayendo la luz a iluminar al mundo, comenzando por nuestro mundo interior y luego hacia el mundo exterior. Pero mientras esperemos un salvador del mundo, que venga Él y salve, porque nosotros no podemos, no hacemos nada nosotros, no hacemos ningún esfuerzo y estamos esperando una salvación externa. Pero desde el punto de vista hebreo, que parece ser algo externo, sin embargo es un esfuerzo interno que tenemos que realizarlo para revelar la luz en nuestra interioridad.